Bien, buenos días. Soy el ingeniero mecánico Ernesto Tagarelli. Pertenezco al Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nuestros laboratorios están ubicados, como pueden observar ahí en los mapitas, en la zona de la Patagonia Norte, en la Argentina, en la localidad de San Carlos de Bariloche. Junto con la doctora Alejandra Montenegro, el doctor Jesús Vega Castillo y el magíster Julián Ascolani, trabajamos en el desarrollo de nuevos materiales para cátodos de celdas soft, concentrándonos fundamentalmente en materiales cerámicos de las tierras raras. Hoy les voy a presentar los últimos avances en cuanto a la fase que estamos estudiando actualmente, que es la fase de praseodimio 4, níquel 3, oxígeno 10. Si observamos un poquito el panorama mundial respecto del consumo de energías primarias, podemos observar que el 84% del consumo está fundamentado en petróleo, en crudo, en gas y en el consumo de carbón, fundamentalmente en ciclos termodinámicos que podríamos decir un tanto ineficientes, tales como son los ciclos Otto, diésel o inclusive Rankine, los cuales están limitados fundamentalmente, naturalmente, por el ciclo de Carnot. A diferencia de ello, los dispositivos electroquímicos dependen fundamentalmente de irreversibilidades de los procesos involucrados, que puede ser el transporte de carga, el transporte de masa o la absorción de especies, siendo el sobrepotencial catódico uno de los más importantes factores a analizar. En otro sentido, también podemos observar que el consumo de energías primarias ha crecido en los últimos 10 años un 21%, mientras que las reservas tanto de crudo y de gas lo han hecho en un porcentaje de 14 o 16%, lo cual hace ver que la exploración no acompaña el ritmo creciente de la demanda. Y tampoco podemos dejar de mencionar el tema de las emisiones carbonosas, las que son causales de efectos invernaderos, que si bien en el último año, en el año 2019, han mostrado un descenso del 5%, esto no logra alcanzar con esta desaceleración el incremento, por ejemplo, sufrido en el año 2018, que fue del 2,1%. Ante este panorama, se presenta como una posible solución el uso de celdas de hidrógeno para la producción de energía. Estos dispositivos electroquímicos transforman la energía química en energía eléctrica a través de una reacción redox de un combustible en presencia de oxígeno extraído del aire. En particular, las celdas de óxido sólido se caracterizan por estar fabricadas por materiales cerámicos, un ánodo, un cátodo y un electrolito que actúa como medio para propiciar tanto las reacciones de transporte de especies químicas y las reacciones involucradas. En el lado perdón, en el lado del ánodo ocurre la reacción de oxidación del combustible, que debido a la versatilidad de estos dispositivos puede ser en forma de alcoholes, de hidrocarburos o simplemente hidrógeno puro, lo cual propone un desafío importante en cuanto al almacenamiento del hidrógeno, ¿no? Mientras que en el ánodo del lado del cátodo ocurre la reacción de reducción del oxígeno y el electrolito denso oficia como conductor iónico, mientras que los electrones circulan por un circuito externo. Si el combustible fuera, en el caso de hidrógeno puro, el producto de la reacción o los desechos de este sistema serían agua. Estas celdas tienen una limitación importante, que tanto las reacciones como el transporte de las especies dependen fundamentalmente de las temperaturas de operación. Actualmente las temperaturas de operación rondan en los 750 grados centígrados, lo cual es una limitación importante en materia de mantenimiento y de degradación de materiales. Es por ello que los esfuerzos se focalizan básicamente en encontrar nuevas fases, nuevos materiales que operen a más bajas temperaturas. En este sentido, los compuestos de la fase de Rudens-Popper se presentan como unos materiales interesantes y muy prometedores. En particular, la fase que nos dedicamos nosotros, la fase praseodimio 4, níquel 3, oxígeno 10, que tiene una estructura de 3 perosquitas encerradas entre 2 roxal, se presenta prometedora debido a su alta conductividad iónica y electrónica, siendo la conductividad iónica propiciada fundamentalmente por difusión intersticial de los oxígenos.
Esta fase nosotros la pudimos sintetizar mediante dos métodos diferentes, ambos métodos de química suave, que implican un tratamiento térmico final de 1050 grados en flujo de oxígeno y que entre los dos métodos difiere fundamentalmente en los precursores utilizados. Como resultado de esta síntesis pudimos obtener una fase con una estructura ortorrómbica, con una simetría, como se menciona acá, FMMM, y que tiene un tamaño de dominios coherentes de difracción del orden de los 250-200 nanómetros. Si bien el valor de este tamaño de cristalita es relativamente grande, hay que tener en cuenta que estos tratamientos térmicos a tan altas temperaturas tienden a hacer crecer estos granos hasta esos tamaños. Si bien hay que destacar que las reacciones que ocurren en las interfaces electrodo-electrolito son a escala nano, ¿no? Todas estas características obtenidas por del refinamiento Rydberg realizado sobre el patrón de polvos las pudimos confirmar u observar también a través de microscopía TEM. En estas imágenes podemos observar los tamaños de grano grandes con las dimensiones mencionadas, de forma esférica, y pudimos observar en algunas de las imágenes el parámetro de red A, que está en el orden de los 0,53 nanómetros. Entre los ensayos que hemos realizado se analizó la estabilidad termodinámica de la fase a 700 y a 950 grados centígrados. Estas dos temperaturas están elegidas ya que corresponden tanto a la temperatura de operación como a la temperatura de pegado del electrodo y el electrolito en la preparación de las celdas. Luego de 30 días a 700 grados y luego de 2 horas a 950 pudimos observar que no hay signos de descomposición. Cabe destacar que a temperaturas de 1000 grados en aire, esta fase se descompone en la fase praseodimio 2 níquel oxígeno 4, que esta fase también ha sido estudiada por la doctora Alejandra Montenegro en su tesis doctoral. En cuanto a las reactividades, Ernesto, te queda un minuto para terminar la bien, presentación. bien, bien, bueno, pudimos observar que es reactivo el material con la mayoría de los materiales de electrolito. Para los ensayos electroquímicos fabricamos celdas que están especificadas acá con estas características, y entre los ensayos electroquímicos pudimos determinar una resistencia área específica para una celda en particular de 0,46 ohmios por centímetro cuadrado y tasas de degradación que la mínima en 500 horas de operación estuvo en el orden de los 65%. Es en este sentido que los dos aspectos muy fundamentales que nos concentramos es en reducir esa resistencia de área específica, y lo tenemos planificado realizarlo con la impregnación de nanopartículas de plata sobre la superficie, e investigar el tema de la tasa de degradación producto de estas reacciones que ocurren en la interfaz electrodo-electrolito, incorporando una capa de unos 2 micrones de espesor del material de otra fase de Rudens Popper, pero utilizando neodimio 2, níquel, oxígeno 4, que son los futuros desafíos que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias por su atención y esto era lo que les quería presentar. Muchas gracias por tu presentación.